Noticias 24. Continuamos revisando las noticias, las informaciones acá en Noticias 24 de Canal 24 Horas y vamos a regresar a noticias nacionales por un momento, porque hoy día el gobierno lanzó la Estrategia Nacional para combatir y prevenir el lavado de activos. El plan incluye enfrentar amenazas terroristas y la proliferación de armas de destrucción masiva. Para hablar de este y por supuesto otros temas, como por ejemplo la reforma de pensiones, nos acompaña el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido a Noticias 24 de Canal 24 Horas. Hola, muy buenas tardes. A ver, ministro, hablemos de este primer tema, de esta estrategia para combatir el lavado de activos. ¿Podríamos decir que esta es una estrategia para seguir, por decirlo así, la ruta del dinero que tiene que ver justamente con, por ejemplo, el crimen organizado o el terrorismo? ¿Por qué este tema que está en Hacienda también es importante para la estrategia de seguridad del país? Así es, como usted bien señala, el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de activos fundamentalmente está relacionado con grupos que buscan un beneficio económico, financiero de su acción o que necesitan movilizar grandes cantidades de recursos para sus acciones. Y para eso, por lo tanto, tenemos que tener una capacidad para identificar cómo se producen esos movimientos de dinero y poder vincularlos a quienes forman parte de estas organizaciones, de estas redes. Para eso en Chile se creó ya hace prácticamente 20 años la Unidad de Análisis Financiero, que a su vez es parte de una red global de instituciones de estas características, y que siguen una serie de pautas y mecanismos de coordinación que son muy importantes. Pero también tenemos que tener nuestra propia coordinación interna, ir más allá de lo que es la Unidad de Análisis Financiero. Y esta estrategia, de hecho, se elaboró con más de 30 instituciones del sector público, algunas de ellas del mismo ámbito del Ministerio de Hacienda, otras, por supuesto, del ámbito más ligado a la seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior, etc. Y lo que se busca es, en primer lugar, tener la capacidad para detectar operaciones, movimientos de dinero que sean indicativos de una actividad de este tipo. En segundo lugar, tener las capacidades para investigar, para obtener mayor información y eventualmente desenmascarar a estos grupos y desbaratar estas redes. Para esto se requiere legislación, se requiere capacidades operativas y se requiere también, por supuesto, mucha coordinación. Ministro, o sea, lo que el Estado puede oponer, ¿sí? Sí, ministro, usted dice, se requiere, por ejemplo, legislación y ahí los trámites pueden ser largos en el Congreso Nacional. ¿Estamos a tiempo con esta estrategia? Usted me dice la unidad de análisis financiero ya lleva 20 años, efectivamente, desde el 2004 estaba leyendo, pero en cuanto a legislación, ¿qué proyectos de ley, por ejemplo, tendrían que salir adelante pronto para justamente cortar esta ruta del dinero que le decía yo al inicio de la entrevista y cortar que el crimen organizado o posibles grupos terroristas tengan financiamiento? Sí, bueno, para esto hay por lo menos un par de iniciativas actualmente ya en el Congreso Nacional. Uno es el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado, que es un proyecto que se ingresó, de hecho, en mayo del año pasado. Tuvo una partida un poco lenta porque los parlamentarios quisieron darse su tiempo para escuchar a distintos actores, qué sé yo, pero ya la próxima semana se acordó comenzar a votar en particular esa iniciativa. Y esa iniciativa lo que hace es que, en primer lugar, crea un subsistema de inteligencia económica dentro del aparato del Estado, que reúne, por un lado, a la Unidad de Análisis Financiero y, por otro lado, a unidades de inteligencia que se van a establecer en el Servicio de Impuestos Internos y en el Servicio Nacional de Aduanas, con mayores facultades para acceder a la información y para intercambiar información entre ellos. Entonces, eso les va a permitir, por un lado, sobre la base del manejo de inteligencia artificial, sobre grandes bases de datos, identificar movimientos anómalos, poder investigarlos, poder movilizar la capacidad investigativa especialmente de la Unidad de Análisis Financiero y eventualmente, perseguir los delitos correspondientes. Ese es en el caso del proyecto de inteligencia económica. Adicionalmente está también el proyecto sobre propietarios finales, o beneficiarios finales,
que es un proyecto que se ingresó no hace mucho tiempo y que lo que busca es identificar quiénes son los propietarios últimos de empresas, sociedades, fundaciones, a través de las cuales fluyen recursos que eventualmente pudieran ir a actividades ilegales o simplemente corresponder a estructuras societarias que buscan eludir parte de sus obligaciones tributarias. Para eso va a haber una obligación de parte de las empresas, de las organizaciones, de las fundaciones, de entregar información sobre las personas naturales, que son los controladores o propietarios últimos o tributarios últimos de los ingresos de esas instituciones, para que así haya una base de datos que permita saber, que permita vincular empresas con personas. Aun cuando la cadena intermedia pueda ser larga, puede haber muchas sociedades ligadas entre sí, pero que finalmente sepamos quién es el dueño último o el beneficiario último de una actividad determinada. Ministro Marcel, y estamos llegando a tiempo porque hemos visto, por ejemplo, de hecho, desarticulación de algunas bandas que tienen vínculos con el crimen organizado. O sea, el crimen organizado ya está presente acá en nuestro país. Entonces, ¿esta estrategia no habrá llegado tarde? Bueno, por supuesto que habría sido preferible tener todas estas cosas antes, pero bueno, nosotros al momento de asumir el gobierno y darse cuenta del gobierno de la gravedad de la situación en materia de seguridad ciudadana, se puso rápidamente las pilas y ha articulado una agenda de reformas legales que, bueno, solo el año pasado, llevó a la aprobación de más de 20 proyectos de ley, y de los cuales estos también forman parte. Así que, bueno, se dice a veces más vale tarde que nunca. Es importante que apuremos el paso y hoy día justamente lo que planteamos como desafío, por ejemplo, para el caso del proyecto sobre inteligencia económica contra el crimen organizado, es que, dado que se ingresó en mayo del año pasado, lleguemos a mayo de este año con ese proyecto de ley ya aprobado en todas sus instancias legislativas. Y eso nos obliga a ponerle un poco más de velocidad, pedirle a los parlamentarios que le den la prioridad y la atención necesaria, y estoy seguro que vamos a encontrar una buena respuesta de su parte. Ministro, lo quiero llevar ahora a otro tema. Su cartera está encargada de muchísimas cosas y uno de los temas donde también usted tiene que ver es la reforma de pensiones. Acá el gobierno, de hecho, ha impulsado como parte de lo que se presentó de las enmiendas el autopréstamo. ¿Por qué impulsar el autopréstamo? ¿No es abrir la puerta a un retiro encubierto, por ejemplo? Sí, bueno, esto forma parte del proyecto original cuando se ingresó hace más de un año. La verdad es que en eso simplemente se tomó la experiencia de otros países del mundo, particularmente Australia, Nueva Zelanda, que tienen esquemas de este tipo dentro de sus sistemas de pensiones sin necesidad de que eso se transforme en estas oleadas de retiros de fondos de pensiones. Para eso lo que se necesita es que ese autopréstamo sea un autopréstamo de verdad, que no sea un retiro encubierto, porque recordemos que el año pasado se discutió una iniciativa parlamentaria que planteaba un autopréstamo en que la persona podía hacerse un autopréstamo hasta el día antes de jubilar. Y después, por supuesto, una vez que jubilaba no quedaba ninguna oportunidad, ningún mecanismo para devolver ese préstamo. Entonces no era otra cosa que un esquema de retiro. Entonces acá se ha buscado una configuración de parámetros, de límites, como porcentaje del fondo, límites absolutos en términos de UEF, tiempo, oportunidad en las cuales se puede hacer esto con suficiente anticipación a la edad de jubilación, y un mecanismo bien específico de devolución, que es con una cotización adicional del 2% respecto de la cotización para pensiones. Entonces, ese conjunto de parámetros permite generar un mecanismo que sea sostenible en el tiempo y que no nos lleve a las oleadas de retiros de fondos que conocimos en su momento, que tan dañinos fueron para la economía, pero sobre todo para las personas a través del impacto que tuvieron sobre la inflación, sobre el crédito hipotecario, etcétera. Ahora, el gobierno, claro, tiene estos límites, ¿no? Como para que no se convierta justamente en este retiro o este retiro encubierto, como se ha llamado. Pero ya hemos escuchado desde el Congreso Nacional a algunos parlamentarios que en vez de 1 millón de pesos de límite están pidiendo, por ejemplo, 5 millones de pesos, porque dicen que la plata es de las personas. Entonces, ¿no se abre la puerta justamente a que se dé esa situación con todas las consecuencias que se vivieron después
después de los retiros de fondos de pensiones, ¿no? La inflación, que ya hablaremos de eso si da el tiempo, en este minuto está más contenida, el efecto que hay en los créditos hipotecarios. Entonces, ¿no está el gobierno abriendo una puerta o una ventana hacia ir más allá de lo que ustedes proponen? O sea, el gobierno ha hecho una propuesta con parámetros que son prudentes, que aseguren la sustentabilidad del sistema. Hubo parlamentarios que presentaron ya una indicación sobre esto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Esa indicación fue declarada inadmisible y por lo tanto no fue incorporada dentro del proyecto que está siendo despachado por esa comisión. Para eso existen las admisibilidades y la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en una serie de materias, entre otras en los temas previsionales. Así que eso es lo que, en el fondo, lo que nos va a ayudar a buscar, a generar un mecanismo que forme parte del sistema futuro de pensiones, pero que no lo desequilibre ni termine afectando a la larga a las personas, como ocurrió con los retiros en su oportunidad. Ministro Mario Marcel, y sobre justamente la reforma de pensiones, vemos que en la Comisión de Trabajo se está avanzando en algunas materias, pero ¿habrá espacio en la sala de la Cámara de Diputados para que se avance en este tema? Por ejemplo, David Bravo dice que bajan las probabilidades de llegar a un acuerdo, que se acaba el tiempo, este es un año con elecciones municipales. Entonces, ¿cómo ve usted el escenario de salir adelante, de avanzar justamente en esta reforma de pensiones? Mire, en los últimos meses, de hecho las semanas previas al plebiscito del 17 de diciembre, tuvimos la aprobación del presupuesto del sector público, un presupuesto que se veía muy difícil. Dentro de lo que fue la aprobación del presupuesto se llegó a acuerdos en materias bien complejas de política pública, como era la continuidad de los honorarios COVID en salud o la creación de nuevos sistemas locales servicios locales de educación pública, los SLEP. Después tuvimos el reajuste del sector público. Dentro del reajuste del sector público había una norma, ¿cierto?, relacionada con el tema de la crisis de la ISAPRE, y todo eso lo hicimos, logramos acuerdos antes, en los días previos a una elección, en particular el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Así que ¿por qué no vamos a poder seguir logrando acuerdos en los próximos meses, aunque haya una elección cercana? O sea, lo único que necesitamos para eso es conciencia de que las personas necesitan que avancemos en esta materia, y por otro lado también ser conscientes de que hay muchos más puntos de coincidencia que de diferencia. O sea, en la votación que se ha estado dando en la Comisión de Trabajo de la Cámara, ha habido varias normas que ya se han aprobado por unanimidad. Entonces, pero ¿esto tiene futuro en la sala? Y una fractura profunda. ¿Ah? ¿Esto tiene futuro en la sala? Porque la comisión es una cosa, aunque sea unanimidad. Bueno, para algo existe la institucionalidad de las comisiones técnicas en el Congreso Nacional, es para preparar, ¿cierto?, la discusión en la sala. Todavía además tenemos que pasar por la Comisión de Hacienda. Pero yo creo que hemos visto en estos días, especialmente esta semana, un lenguaje y una disposición muy distinta de la que habíamos visto en meses pasados, y eso nos hace ser más optimistas respecto del futuro de esta iniciativa, que es algo que esperan las personas. Mire, yo quisiera decirle una cosa para ilustrar lo que esto significa en términos de urgencia. Desde que ingresó el proyecto de reforma previsional hasta ahora, en el poco más de un año que ha transcurrido desde entonces, han fallecido 100.000 personas mayores de 65 años. 100.000 personas que probablemente en su momento se ilusionaron con la posibilidad de ver mejoradas sus pensiones, y que finalmente no lograron ver progreso en esa materia. Entonces creo que tenemos que motivarnos y comprometernos todos los actores para que, ¿cierto?, no tengamos otras 100.000 personas que fallezcan todavía y sigan todavía y mueran, literalmente mueran esperando. Cuando hablamos de tiempo, a veces en la política parece que no importa mucho esperar, ¿cierto?, unas semanas más, unos meses más, pero en este caso estamos hablando de las condiciones de vida de personas que tienen necesidades muy significativas, muy urgentes, y que tienen todavía la esperanza de poder
ver una reforma previsional aprobada por el Congreso chileno. ¿Y usted lo espera ver este proyecto, esta reforma de pensiones, aprobado el 2024? Así es. Espera que salga adelante entonces este proyecto de reforma de pensiones. Ministro, y sobre este tema, ¿ustedes ven que hay una mejora de las pensiones si se aprueba el proyecto de ley, actuales o a futuro? ¿Cuál es el foco de esta reforma? ¿Mejorar las pensiones hoy o mejorar las pensiones de quienes van a jubilar en unos años más? Ambas. La característica de este proyecto es que justamente lo que busca es mejorar las pensiones futuras, pero también mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Por eso es que existe este componente de seguro social, que lo que busca es generar esa mejora más inmediata. Si solo tuviéramos capitalización individual, eso no podríamos hacerlo, ¿cierto? Podemos tener la cotización adicional de los empleadores, pero si tenemos que esperar a que eso se acumule durante 40 años de vida laboral, por supuesto, no solamente los pensionados actuales, sino que las personas que se vayan pensionando en los próximos años no verían todavía beneficios sustantivos. Entonces, son esos dos objetivos que se buscan simultáneamente y de manera equilibrada, porque tampoco se trata de mejorar las pensiones actuales, pero que a costa de las pensiones futuras de los trabajadores en actividad. Ministro, y usted dice que espera que el 2024 ya salga adelante esta reforma de pensiones, un hito que sería importante para el gobierno. ¿Usted ve que hay disposición de la oposición? Porque, por ejemplo, la semana pasada una de las noticias era que en la comisión, eso sí, la oposición se había retirado de la conversación, muy molestos respecto a esta reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo. Entonces, ¿usted cree que haya espacio ahí en la oposición? O sea, los diputados de oposición se retiraron en una sesión de la semana pasada, pero han estado participando íntegramente en las sesiones de esta semana. Así que me parece que fue simplemente una cuestión pasajera, pero que afortunadamente se ha ido corrigiendo. Y la verdad es que yo quiero reconocer aquí frente al público que hemos tenido aportes positivos en la discusión también de los parlamentarios de oposición en los temas que se han estado discutiendo desde este lunes. Así que ojalá que siga primando ese espíritu. Por supuesto, todavía quedan temas complejos por resolver y por votar, pero bueno, en eso consiste el proceso legislativo, porque se va avanzando en los temas. Muchas veces cuando hacemos una discusión fuera del proceso legislativo nos tendemos a focalizar en aquellas cosas donde hay las diferencias más grandes, pero no nos damos cuenta que hay muchos otros temas en los cuales sí tenemos acuerdo. Y eso en el proceso legislativo, votando artículo por artículo, eso se va haciendo mucho más patente. Ministro, ahora vamos a otro tema nuevamente, lo cambio de tema, pacto fiscal. ¿Cuándo conoceríamos los primeros proyectos de ley? ¿Esta semana? Sí, mañana se van a firmar los proyectos de ley sobre racionalización de los permisos o los trámites para obtener permisos para inversiones, tanto en lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, los permisos ambientales, como los permisos sectoriales. Así que mañana se van a firmar esos dos proyectos, van a ser en el fondo las dos primeras iniciativas del pacto fiscal que van a ser ingresadas al Congreso. Pocos días más tarde vamos a tener también la presentación del proyecto sobre cumplimiento tributario y la legislación o el marco legal permanente para la colaboración de instituciones privadas sin fines de lucro en las políticas públicas. El primer proyecto que nombró, vamos a ver mucho movimiento, vamos a ver bastante movimiento legislativo, vamos a tener harto trabajo y esperamos tener todo el compromiso que amerita, ¿cierto?, la preocupación por el crecimiento, por la capacidad para financiar políticas sociales, la veamos reflejada en el trabajo legislativo que sigue. Ministro, el primer proyecto que me nombraba es para lo que se conoce como popularmente, ¿no? Eliminar la permisología, por ejemplo, la llamada permisología, o sea, tramitar más rápido los proyectos de ley. ¿Cuánto más rápido esperan que los proyectos, de inversión salgan adelante con este primer proyecto que usted me nombraba? Sí, bueno, yo no uso el término usted no lo usa, es verdad, porque es un poco peyorativo. Pero en términos de qué es lo que se busca es reducir en 1/3 el tiempo de tramitación de proyectos de inversión. Entonces, si hoy día, ¿cierto?, hay
proyectos que, por ejemplo, como se ha mostrado en estudios de la Comisión Nacional de la Productividad, hay proyectos que demoran 100 meses en aprobarse, ¿cierto? Poder reducir ese plazo en 30, 35 meses es una diferencia tremenda, es un año entero menos de tramitación. Así que eso es lo que se persigue con estos proyectos. Se ha trabajado con mucho detalle con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Economía, y vamos a conocer mañana los detalles de esta iniciativa. Ministro, me nombra el Ministerio de Medio Ambiente, de Economía, ligado justamente a estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet. Entiendo que usted también fue invitado, ¿no? Y se suspendió una reunión en la casa del lobista Pablo Salaquet. ¿Por qué no asistió? ¿Cómo evalúa también lo que ha pasado acá en este tema respecto a las reuniones en la casa del exalcalde de Santiago y de la Florida? Sí, bueno, yo como ministro, y creo que le pasa a todos mis colegas, ¿cierto? Todo el tiempo estamos haciendo presentaciones sobre políticas públicas, estamos escuchando opiniones sobre las mismas, ideas, en fin, y eso forma parte de nuestra labor. Cuando hay una cuestión de lobby en que en que hay una institución registrada que viene a abocar por un proyecto, por una iniciativa en particular, para eso, ¿cierto?, se recurre a la ley de lobby. Pero no puede ser que cualquier contacto por la simple proximidad física con una empresa quiere decir que sea lobby. Pero en la casa de un lobista, ministro, ¿no había que ir más allá de lo que dice la ley? Bueno, la verdad es que eso es una cuestión de criterio de cada uno, pero el punto importante acá es qué es lo que hacen los ministros, ministras, parlamentarios cuando participan en estas instancias. A mí no me cabe la menor duda, porque cierto, me toca hacerlo con mucha frecuencia, encontrarme con mis propios colegas en muchas instancias, no me cabe duda que ellos y ellas actúan con criterio en cuanto a exponer, ¿cierto?, y explicar las políticas públicas, las iniciativas que está llevando a cabo el gobierno y permitir que se entiendan mejor. Pero eso no quiere decir que uno vaya a ser objeto de lobby, de presión para obtener un determinado beneficio para un sector específico. ¿Y usted fue invitado, ministro? A mí me invitó una persona para participar en una reunión que cuando supe que tenía estas características finalmente decliné asistir. Eso es todo. ¿Y por qué no fue? ¿Qué características lo hicieron desistir de esa invitación? Yo pensaba que iba a ser una actividad con más asistentes, más focalizada en términos de sus contenidos. Mire, yo simplemente para ejemplificarle, o sea, como ministro de Hacienda, a mí me toca todos los días hacer presentaciones de distinta naturaleza. Esas presentaciones, por supuesto, no son simplemente ir y dar una charla y retirarse. Hay preguntas, hay comentarios, hay café, hay personas que a uno se le acercan, se le plantean temas. Entonces, el tema aquí es, en el fondo, que todos los ministros y ministras tenemos que ejercer nuestro criterio en términos de cuál es la información que vamos entregando y qué es lo que hacemos con la información que recibimos. Lo mismo que pasa en un seminario, en un taller, en una actividad académica, en una actividad social. O sea, imagínense en mi caso, siendo ministro de Hacienda, prácticamente no hay nadie que se me acerque que no tenga alguna petición, algún planteamiento que hacer. Entonces, si yo a cada persona, qué sé yo, si alguien... a mí, por ejemplo, me para gente en la calle y me explica sus problemas. Yo no le voy a decir a esas personas, mire, vaya y pida una audiencia por el lobby. Uno escucha, toma nota, explica lo que haya que explicar y bien, y es parte de la tarea que nos toca cumplir. Claro, ministro, pero usted mismo nos dice, hubo características, lo estoy parafraseando, hubo características que me hicieron ahí desistir de ir a esta invitación y dice cada uno aplica criterio, entonces faltó criterio aquí a lo mejor por parte, yo sé que no es
grato hablar de lo que hacen los otros compañeros de trabajo, ¿no? Pero acá es un tema que ha afectado al gobierno. Y además, le insisto, no es un café, es una invitación a la casa de una persona que se dedica al lobby, que es una actividad absolutamente necesaria, ¿no? El diálogo, la conversación, eso se ha destacado. Pero el tema es ir más allá en este estándar moral, registrarlo, porque quizás por criterio podía ser necesario haberlo hecho. Mire, o sea, cuando yo me refiero a criterio, me refiero no a la decisión de participar o no en una actividad, sino que es cómo uno concurre a esa actividad, con qué actitud, con qué información, con qué propósito. Y no me cabe duda que todos mis colegas lo han hecho con el ánimo de contribuir al conocimiento y la comprensión de las políticas del gobierno. Perfecto. Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda. No sé si... no sé si en toda esta discusión alguien se hace esa pregunta, porque parece que por el solo hecho de estar en un lugar, eso tiene una serie de implicancias. Yo creo que aquí hay que irse al tema de fondo. Las leyes de la regulación del lobby tienen una cierta lógica, ¿cierto? Que es evitar una influencia indebida sobre las decisiones de política pública. En algunos casos se puede dar dentro de los mecanismos que establece la propia ley, en otros casos será simplemente usando criterios. Perfecto. Ministro Mario Marcel, muchas gracias por esta conversación. Abordamos varios temas, por supuesto quedan otros, pero ya estamos en el tiempo que también nos ha dado. Muchas gracias, ministro. Que tengan muy buena tarde y siempre es bienvenido acá en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes. Muchas gracias. Que tenga buena tarde.